Amigos de Despertando los Sentidos, seguimos aquí en esta celebración tan especial y bueno, específica con esta uva y con un gran invitado que es Raúl. Platícanos, ¿tú a qué te dedicas? Bueno, yo soy licenciado en enología, trabajo para la compañía Cirnos. Nosotros somos los importadores de Luigi Bosca, de Finca La Linda, que son, digamos, las dos marcas de la bodega Leoncio Arisu, y también importamos Calia de Grupo Salentine en San Juan. ¿Qué te ha parecido el evento? ¿Qué tal la variedad? Hay más de 200 etiquetas. ¿Qué tal está? Mira, es un evento que crece año a año. Hemos tenido la suerte de llevar varios eventos aquí con el Malbec World Day, con diferentes empresas, y hemos visto un crecimiento con mucha gente ávida de conocer el Malbec, de probar el vino argentino, e inclusive hoy día que por primera vez también abrimos un poquito el abanico hacia otras variedades para demostrar que Argentina no solamente es Malbec. O sea, nosotros tenemos, si bien no es nuestra uva emblemática, tenemos muy buenos Cabernet, tenemos muy buenos Chardonnay, Torrontés, vinos rosados. Entonces, de hecho, nosotros trajimos nuestro rosado Malbec 100%, que es de La Linda, y trajimos un Malbec que tuvo muy buena respuesta, porque es el rosado de Luigi Bosca, que tiene 85% Pinot Gris y 15% Syrah. Entonces es un rosado totalmente atípico, lo podemos encontrar en Argentina. ¿Qué nos puedes platicar específicamente de este? Mira, este es nuestra, digamos, el inicio de nuestra línea Super Premium. Es el Luigi Bosca Malbec Single Vineyard, y es un vino con denominación de origen. Raúl, ya saben, aquí Ricardo de repente llega a la mitad de la entrevista, ¿verdad? Llega y está. No me quiero perder de Luigi Bosca. Este es uno de mis vinos favoritos. Qué importante, ¿no? Porque les podemos platicar y decir, pero qué mejor que probarlo y realmente dar una descripción, ¿no? Claro. Exacto, sí, exacto. Es un vino increíble. Nosotros tenemos en Argentina solamente dos denominaciones de origen. Luján de Cuyo es la primera, data del año 1989. Yo no había ni nacido, ¿eh? Ah, ¿verdad? Yo ya tenía varias primaveras. No, yo la verdad que no, se los aseguro que no, yo no digo mentiras. Pero bueno, esto fue un proyecto casi un esfuerzo del ingeniero don Alberto Arisu, padre, y él, él hizo el borrador. O sea, fue todo un proyecto. Alberto Arisu es el dueño del Luigi Bosca. Luigi Bosca, o la bodega Leoncio Arisu, tiene, digamos, en este momento la cuarta y quinta generación trabajando en la bodega, a cargo de la bodega. En donde Luigi, el apellido Bosca entra en acción, o sea, ¿en qué momento es eso? Lo que pasa es que cuando se funda la bodega, el proyecto original, digamos, arranca de la mano de dos personas. Leoncio Arisu, él llega como inmigrante vasco a Mendoza, como la gran mayoría de los inmigrantes llega, como dicen, con la maleta llena de sueños. Llega a trabajar a viñedos, empieza a trabajar en bodegas, compra su primer viñedo, funda su bodega y empieza a trabajar con una persona lombarda que era justamente Luigi Bosca. Él lo que hace es encargarse de la parte del viñedo, o sea, Luigi Bosca siempre fue una bodega, digamos, atípica a lo que se producía en Argentina. En el momento donde todo el mundo producía vino de Dama Juana, vino tipo Tetra Pak, para que me entiendas, Luigi, la idea de él era vino de calidad. Empezó a innovar, empezó a hacer algo nuevo, totalmente. De hecho, muy amigo de, ¿cómo se llama? Muy amigo de Leoncio. Ellos entablan una amistad primero y después una sociedad, y él le decía que el vino debía debía apostarse por la calidad y no la cantidad. Entonces, con el tiempo, él de hecho se vuelve a Lombardía a buscar a su amada. Y para eso, pues obviamente Leoncio le da dinero, le compra su parte, y muchos decían que la idea de él, aunque él decía que quería volver, la idea de él ya era ir y retirarse en Italia. Entonces así es como, digamos, nace la leyenda Luigi Bosca, y ya cuando
Leoncio dice, bueno, tenemos la elaboración de vinos de alta gama, vinos de calidad, entonces le deja el nombre Luigi Bosca en honor a su compañero de pionero de la elaboración de vinos de calidad. Por eso es la línea más emblemática de nosotros se llama Luigi Bosca. No, y qué detalle, ¿no? Qué oportunidad tan buena el poder conocer realmente el por qué, de dónde y demás, me parece espectacular. Sí, bueno, finalmente, para la gente que nos ve, que la mayoría no son expertos y estamos intentando transmitir esta onda del vino de una manera sencilla para que la gente lo entienda, y es lo que hay más allá de la etiqueta, ¿no? O sea, cómo es la historia de la bodega, porque siempre hay una historia padrísima, es una historia de pasión, una historia de mucho trabajo, de tantas añadas que no sirvieron para nada. Y de su amada, por supuesto, a mí no se me va a olvidar. No, de hecho, hasta que hicieron las cosas y empezaron a salir bien y ahora son lo que son, ¿no? Digo, finalmente pues es una bodega ya icónica de mendocina, ¿no? Muy reconocida. De hecho, te podría decir, bueno, un poquito dentro de ese ícono, dentro de ese liderazgo que tienen los Arisu con Luigi Bosca, es que nace el proyecto de la denominación de origen. O sea, que es el encumbrar al Malbec, literalmente, porque uno de los requisitos para tener vino de denominación de origen es justamente ese, tener tener un 100% Malbec que sea de Luján de Cuyo, que pase por lo menos 12 meses en madera, o sea, algunas de las características, rendimiento bajo, que sea aprobado por el panel de cata, ¿entendés? Son características que tiene que cumplir para poder ser un vino con denominación de origen. Una pregunta, y esto en relación a las famosas uvas emblemáticas, ¿no? Digo, no sé, y me interesaría saber tu opinión, cuando de pronto en un lugar definen que una uva va a ser la uva bandera, la uva, ¿no?, por excelencia de un lugar, no sé, suceden cosas como que de pronto pues el 50% del vino que se exporta de Argentina es Malbec, ¿no? Bueno, cuando tienen un chorro de vinos de otras uvas. Ese es el punto con Argentina. O sea, si tú ves, o sea, ¿por qué nosotros encumbramos al Malbec? Porque el Malbec fue, la variedad que nos puso en el mundo. O sea, la que nos puso en el mapa fue la Malbec. O sea, nosotros producimos Malbec. Quizás inclusive, bueno, eso te lo puedo asegurar, hay más hectáreas plantadas en Argentina que en su lugar de origen, que es en Cahors, en Francia, en el sudoeste de Francia. Pero lo que sí te puedo decir, y sin miedo a equivocarme, es que el Malbec logra su expresión, una expresión mucho más mucho más reconocida, mucho mejor calidad en el Pedemonte andino, en el Pedemonte de Mendoza, en San Juan, en Salta, e inclusive hasta Patagonia, con una característica mucho más fresca, mucho más ligera, no tan compotada como el Malbec, inclusive el que estás probando, que es como el típico, el ícono del Malbec mendocino. Esa característica de decir, bueno, nosotros producimos un Malbec excepcional, sin miedo a mentirte, decirte, es el más reconocido del mundo, es yo siempre digo, es donde la Malbec encontró su lugar en el mundo, ¿me entendés? Entonces, nosotros tenemos más de 300 días de sol por año. Es justamente lo que necesita la Malbec para quemar todo ese aroma a pimiento verde, que es típico de su ADN, ¿me entendés? Entonces, si tú de hecho lo hueles y le sientes notas de esa piracina, ese pimiento verde, pero totalmente evolucionado hacia lo que es mentol, hacia lo que es eucalipto. Esas notas que hablan de una piracina o una molécula de piracina que tuvo mucho sol. Es un pimiento verde que se quemó, por así decirlo, y deriva hacia notas mucho más balsámicas, donde va el mentol, el eucalipto, la lila, la violeta, haciéndose flor de Jamaica, ¿entendés? La fruta roja que vos podés encontrar quizás en un Merlot o en un Cabernet Franc, en el Malbec es fruta negra, muy madura, confitura inclusive, o sea, es mermelada de moras, licor de casis, arándanos. Hablábamos de mucho fruto rojo, exacto, ¿no? Mucho fruto rojo, mucho fruto negro, el aroma inclusive vos ves quizás el de los champiñones que puedes encontrar en un Cahors, derivando a trufa, derivando a notas de hongos, de bajo bosque, de tierra húmeda en Mendoza, ¿me entendés? Entonces,
sí, al final de cuentas decimos, es sin ánimo a parecer argentino, si querés, decir es el mejor Malbec del mundo. Pero no solamente Malbec producimos. O sea, no solamente producimos Malbec, como bien decías, tenemos un muy buen Cabernet. De hecho, nosotros, por ejemplo, trajimos como el diferente, yo le mencionaba el rosado, que es Pinot Gris con Syrah, una mezcla muy, muy diferente, un rosado seco. Y trajimos el de sangre, que es el otro super premium que trabajamos, que es una mezcla que no tiene Malbec. O sea, es Cabernet Sauvignon, Merlot y Syrah. Entonces ahí es donde ves que la versatilidad inclusive de Mendoza, de Luján, de la parte alta del Valle de Uco, donde tenés una expresión, una gran expresión varietal en muchas variedades. ¿Qué opinas de estos eventos? De que se hagan abiertos al público, que la gente pueda venir a probar, porque generalmente son así como dirigidos a la gente que está en la industria, ¿no? Y que normalmente están muy restringidos y son exclusivos para las personas que están dentro de todo este tema, pero qué padre que personas externas tengan la oportunidad y sobre todo el contacto de personas como tú, que tienen toda la oportunidad de platicar y que realmente nos digan de qué va, de qué consiste todo un vino, ¿no? Sí, sí, fíjate que, bueno, para nosotros es fundamental. Para nosotros tener ese contacto con el cliente, para nosotros hablarle de nuestra bodega, expresarle, o sea, algo que mencionaba Ricardo hace un ratito es, yo siempre digo, el vino está hecho de historias. El vino, donde vayas en el mundo, está hecho de historias. Y es lo que uno trata de transmitir. Final de cuentas, el vino es una bebida. Y es una bebida quizás elaborada, diseñada para producir placer. Pero lo otro que viene atrás de la etiqueta, atrás de la bodega, la lucha que tuvo el pionero por trabajar. Imagínate, Mendoza es un desierto. Claro. ¿Entendés? Entonces, de la época de los indígenas, los huarpe, que tomaron el agua de hielo, la canalizaron, la llevaron a los campos, la empezaron a utilizar para plantar en algo que era literalmente desierto. Nosotros decimos, y es uno de los eslogans, Mendoza es un oasis, pero es un oasis artificial, es un oasis hecho por la mano del hombre. Claro. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque justamente si no fuera, es más, yo siempre lo digo, para que me entiendan, en Mendoza no puede crecer, o sea, queda tan poca lluvia que ni siquiera el nopal crece. ¿Entendés? Entonces ahí es donde decís, híjole, sí es muy, muy, muy seco. Entonces, si no hay el trabajo arduo del hombre, abriendo surco, regando, dándole de comer literalmente a las uvas, a las plantas, no hay producción de vino, no hay producción de nada, claro. Literalmente. Nosotros siempre decimos, imagínate que Mendoza es enorme, enorme, y nuestro campo, que es muy, muy, muy reconocido, es el 5% de la tierra de toda la ciudad, de toda la provincia. O sea, nada. Todo nada. Es desierto. Claro. Todo lo demás es desierto. Entonces, todo eso obviamente habla, como te decía, de historias. De historias de literalmente trabajar de sol a sol para poder producir algo. Así es, y qué lindo de verdad que puedas compartirnos todo esto, porque créeme que han de estar encantados todos sabiendo esto, y te agradezco muchísimo esta entrevista y todo lo que nos compartes, y ya lo saben, seguimos haciendo historia aquí en Despertando los Sentidos.